Entrenamiento de día sábado 16 de marzo. Este es un entrenamiento bien especial para mí porque en realidad es el único día que he tenido en el último mes para poder entrenar un poco más el fin de semana. Así que vamos allá. Comienzo directamente con una aceleración. Si se fijan, estoy sin polera y sin zapatos. Y esto es porque creo que la vitamina D es parte fundamental de nuestros requerimientos hormonales. Y como he hablado en algún otro momento también, creo que los zapatos dificultan la capacidad del pie de entregarnos información. Entonces cada vez que puedo, me los saco. A pesar de que uso zapatos que son de un estilo minimalista, aún así trato de sacármelos cada vez que puedo. Bueno, entonces el calentamiento consistió en estas aceleraciones que, como se van a dar cuenta, decido cambiarlas de dirección porque el método de riego de este parque en particular es un poco por inundación. Entonces, pasado el árbol, un poco más allá, se pone muy resbaloso y por lo tanto creo que era un riesgo de lesión. Así que decido cambiar el ángulo de entrenamiento. Y como hablaba anteriormente en el capítulo que me expresé un poco más de longevidad, una de las cosas interesantes de plantearse en el largo plazo es el poder evitar adecuadamente las lesiones. Y esto no significa no exponerse a ningún riesgo, porque en realidad no tiene sentido, sino para qué vivir, digamos, una vida sin riesgo, una vida sin ningún tipo de emoción. Pero sí significa que si es que hay cosas completamente innecesarias, como un resbalón corriendo, la idea sería evitarlo. Ahí creo que fui a ver si es que había una zona más seca, claro. Si había una zona más seca hacia un lado, pero no había. Este día además es el primer día que entreno realmente en un horario de sol, de un horario de mediodía. Y fue bueno además porque justo era un día que hacía bastante calor y no había tanta gente. A mí en realidad en general no me gusta entrenar con tanta gente alrededor, pero también es parte de lo que me estoy forzando un poco a hacer. Así que aquí estoy modificando la cámara para que quede en un ángulo que me permita correr por pasto un poco más seco. A pesar de que esta parte del pasto igual estaba mojada, era un pasto más largo y no me sentí tan en riesgo. Coincidentemente ahí al fondo se ve un grupo de personas que estaban conversando y creo que los incomodé un poco con mi ejercicio y se fueron a otro lado, que en realidad nada, es parte de la vida también, aunque a pesar de que no fue a propósito, pero es parte de. Bueno, y aquí voy ya acelerando hasta un poco más de velocidad, tratando de llegar más cerca de una máxima velocidad. Creo que la distancia deben haber sido unos 50 metros, no creo que haya sido más que eso, quizá un poco menos, 40, pero es una buena distancia para correr. Bueno, volviendo al tema de longevidad, como les decía, explicar que otra de las cosas que estoy probando es esta capacidad de poder hacer ejercicio a intensidad alta lo más rápido posible, que me parece una visión evolutivamente más acertada. Porque en realidad si uno mira a cualquier otro animal en la naturaleza, no hay calentamientos, no hay elongaciones antes de, no hay nada. Es simplemente estoy tomando agua y de repente estoy corriendo a máxima velocidad. Aquí lo que estoy haciendo son este skipping que uso harto, que es el skipping con patada frontal. La gracia de este ejercicio es que te permite estirar los isquiotibiales dinámicamente y además al impactar el suelo los estás usando para impulsarte, tanto glúteo como isquiotibiales. Entonces te permite hacer una activación bien dinámica del isquiotibial. Y ahí lo que estoy haciendo son esos típicos círculos de cadera, circunvoluciones de cadera hacia adentro y hacia afuera,
simplemente para mover un poco. En realidad no es un ejercicio que tenga demasiada explicación, pero sentí que quería mover un poco la cadera hacia adentro y hacia afuera y por lo tanto decidí hacerlo. No tuvo mucho más explicación que eso. Ahora estoy haciendo esta pliometría frontal, saltos, 5 saltos por lado y alterno ambas piernas. La idea es darse un buen impulso y que cada salto sea lo más largo posible. Y nuevamente voy con el skipping. ¿Se fijan cuando cae la pierna que hay una tracción hacia atrás que es bien importante y es la parte más importante del ejercicio en realidad? Más que la patada frontal, aunque la patada frontal también le agrega harto. Y ahí van las circunvoluciones de cadera, o círculos, o como quieran decirle. A pesar de que yo en este momento pensaba en mi mente que el ángulo no se veía muy bien, en realidad se ve bastante bien, pero igual decidí cambiarlo, porque además quise probar el acostumbrarme a terminar frente a la cámara y no como siempre un poco pasado. No tengo idea si hace gran diferencia, pero sentí que podía ser un poquito mejor. Bueno, y ahí van los saltos nuevamente. Al quinto salto cambio de pierna. Y la idea es obviamente mantener esta capacidad de rebote. Esos saltos cansan bastante en realidad. A pesar de que se ven como ejercicios relativamente simples, cansan bastante si es que uno le pone la intensidad suficiente. Bueno, y esta semana, el tema que en realidad quería sacarme del pecho quizá, he estado pensando sobre por qué hay tanto problema actualmente en el mundo en distintas etapas. Ahora lo que estoy haciendo es una estocada frontal profunda, que es la clásica que siempre hago, y le decidí agregar este que los gringos llaman Single Deck RDL, que en realidad no sé muy bien cómo se traduce acá, pero lo voy a poner como algo así como avioncito frontal, no sé cuál es el nombre formal, quizás algo como un peso muerto a una pierna. En fin, pero es un ejercicio que te permite trabajar isquiotibiales de forma excéntrica y además el balance contralateral, me gusta harto. Y así siento que trabajo cuádriceps, psoas ahí en esa parte y acá isquiotibiales, glúteos. Bueno, y actualmente estamos con estas crisis en todos lados. Y la analogía que se me ocurría a mí es que siento que estamos viviendo, si esto lo pudiéramos asemejar a una vida humana, tenemos a Europa, el viejo continente por algo, que está viviendo una crisis de vejez. Es decir, es un país, un continente en realidad, son países que han vivido ya una vida larga y fructífera, han acumulado mucha riqueza, construido grandes cosas y actualmente cedieron el poder en su momento a una nueva generación que nunca tuvo que hacer eso y por lo tanto no valora el esfuerzo que significó construir todo lo que se construyó y han sido completamente permeados por esta idea de que el que tiene más es porque se lo ha quitado a alguien más y encuentran moral el entregárselo de vuelta o entregárselo en realidad a quien ellos consideran desventajados. Y eso ha significado que muchas de las políticas que toman actualmente en Europa, que tomaron en los últimos años en realidad, les están significando un problema. La idea de estas fronteras abiertas, de todo el sistema de seguridad social tan extendido que tienen. Todo esto ha significado que actualmente tengan estos deudas internacionales que si uno las evalúa parecen realmente sorprendentes.
Entre paréntesis, este ejercicio es similar al de la patada, pero es más cortito y busca simplemente trabajar ese impulso de rebote. No, y entonces Europa vemos cómo se encuentra sumido en un problema de cambio de generación. La generación antigua se está yendo, todavía queda mucha riqueza acumulada por eso, y por lo tanto queda mucho que hacer y mucha gente decide ir a Europa igual consistentemente, simplemente a ver lo que hay. Ahora empiezo con los piques a máxima velocidad. Simplemente para ver lo que hay, para enriquecerse de esa cultura que se construyó durante siglos. Y eso es lo que los mantiene en realidad económicamente y culturalmente muy en pie y muy vigentes, y es poco probable que eso sea fácilmente destruido, a pesar de que han habido algunos genios que han intentado teñir la Fontana di Trevi en Italia u otras cosas. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que se construye, Estados Unidos y en cierta medida Canadá también, que se construyen mucho después, se forman mucho después y se forman en base a otra lógica. Es quien quiso escapar de muchos totalitarismos o que simplemente quiso buscar hacerse su futuro con sus propias manos. Eso genera un sesgo generacional que probablemente tiene mucho que ver con tendencias psicológicas que se han transmitido incluso a lo largo de familias. Y por eso es conocido como la tierra de los libres, digamos. Y es lo que dicen en su propio himno. Y es una cultura muy particular en ese sentido, que pudieron en su momento aprender lo mejor de Europa, de este pariente mayor, y construyeron un imperio que rápidamente sobrepasó a su maestro, a sus ancestros. Entonces Estados Unidos se convirtió de la noche a la mañana en la potencia mundial, de la noche a la mañana en términos históricos. No es que haya sido de la noche a la mañana, pero muy rápidamente se construyó en esta potencia mundial económica, potencia militar, potencia libertaria. Son los líderes en pensamiento en muchas áreas. Y a pesar de que mucha gente no le gusta decirlo, en realidad en todos lados imitamos lo que hace Estados Unidos. Lo imitamos por un lado, lo imitamos por otro, tratamos de evitarlo a veces, pero en general estamos muy pendientes de lo que hacen. Aquí estoy yo ajustando la cámara, que en realidad van a ver después que no fue el mejor ajuste porque después se me cae. Y aquí voy saliendo nuevamente. Si se fijan, mi patrón de pique es un poco, no sé cómo decirlo, destartalado. Tengo las piernas un genuvalgo, que es que básicamente la pierna está más hacia afuera que el muslo, la rodilla queda hacia adentro. Y eso hace que en la forma en que corro tengo que, naturalmente, no es algo que hago conscientemente, alterar la forma en que doy cada pisada. Entonces eso se nota si es que se fijan bien desde atrás. Bueno, y Estados Unidos entonces superó rápidamente a Europa y construyó una de las civilizaciones más importantes de la historia. Y ellos, en mi mente, están viviendo algo así como una crisis de los 40. No sé si todo el país, pero por lo menos una parte. Entonces esa crisis de los 40 significa que quieren liberalizar todo y que sienten que las tradiciones del pasado están todas equivocadas y se sienten atrapados de sus propias tradiciones. Pero tienen la madurez suficiente también una parte del país para poner paños fríos, para mantener lo que hay, para entender la importancia de algunas cosas. Entonces están en esa lucha interna que, al igual que ocurre en la mente de todos nosotros, esa lucha interna
pensar si es que realmente lo que están haciendo es lo mejor, si es que están aprovechando el tiempo que tienen, si es que han hecho lo mejor en el pasado y qué cosas pueden hacer hacia el futuro que realmente signifiquen algo mejor. Y nosotros en Sudamérica, específicamente en este momento estoy hablando de Chile, pero en realidad en Sudamérica en general, somos mucho más tardíos en esto. Nosotros somos, en mi analogía, los adolescentes que están descubriendo que tienen las hormonas revolucionadas, no saben muy bien cómo controlarlas y creen que todo tipo de autoridad y todo tipo de tiempo pasado siempre fue errado, que podemos juzgar al pasado simplemente mediante el conocimiento actual sin entender la perspectiva distinta que existió y que existe. Aquí es donde se me cae la cámara. Y por lo tanto actuamos de la misma manera. Y somos estos países que no somos capaces de contentarnos con lo que tenemos, con apreciar lo que hemos logrado. Creemos que la moralidad se basa en postear algo adecuado en Instagram o en Twitter. Y obviamente desaprovechamos la oportunidad de construir algo realmente cercano a lo que siempre se aspiró en la construcción de estos países, en la constitución de estos países. Y caemos por las clásicas cosas que caen los adolescentes. Y es como que creyéramos en fantasías. Y eso es básicamente lo que se expresa en cómo actuamos con respecto a leyes y a distintas cosas. Y por otro lado, quienes vienen de la guardia vieja quizá de estos países, actúan de la misma forma, como si tuvieran adolescentes rebeldes que lo que requieren es una disciplina férrea y por lo tanto las leyes son o completamente contra todo lo que se construyó antes, que ese es el lado más adolescente, o son de un nivel de represión muy profunda que no se notan para mucha gente, porque encuentran que es normal que el resto de la gente te diga qué hacer y que todo sea por tu seguridad, que es la clásica que se usa con los adolescentes. Por tu seguridad no se puede hacer esto, por tu seguridad no se puede hacer esto otro. Pero en realidad lo que hacen es reprimir las libertades. Y es lo que vemos constantemente. Bueno, y en esa fase es donde estamos actualmente y lo que necesitamos, y eso es lamentablemente también lo que se ve en la población, que está esta idea muy metida de que lo que necesitamos es un Bukele, un Milei, un presidente que nos lidere, porque como somos adolescentes, bueno, acá lo que estoy haciendo, se me ocurrió agarrar unas piedras y unas cosas y tratar de aprender a lanzar objetos con la izquierda, que es sorprendentemente difícil y es imposible no hacerlo pésimamente si es que uno no está acostumbrado. Se me salió para otro lado. Así que me van a ver durante el video varias veces tratando de hacer eso, simplemente como también otro método de experimentación de una motricidad entre gruesa y fina asociada al resto de las cosas. Y como estaba diciendo entonces, tenemos esta necesidad juvenil, adolescente, de encontrar alguna especie de salvador. Alguien que nos saque de nuestros problemas. Y esto lo vemos para ambos lados. Por un lado, la izquierda amplificando cada vez más el rol del Estado, creyendo que el Estado, al igual que un papá, es quien puede solucionarnos los problemas. Y por lo tanto el mismo Estado, al igual que un papá o una mamá sobreprotectores, buscando por sí mismo crecer cada vez más y estar cada vez más omnipresente en la vida de los ciudadanos, de sus hijos adolescentes. Sin entender que al final eso les coarta mucho más su capacidad de aprendizaje. Y por otro lado, nosotros como adolescentes rebeldes, en realidad muchas veces lo que buscamos es una figura de autoridad que realmente nos cuadre y que nos ayude a ordenarnos. Y en vez de tomar nuestras propias decisiones y las riendas de nuestra propia vida,
lo que hacemos es delegar esto a alguien más. Bueno, ahora lo que hice fue en el mismo parque buscar esta subida para hacer estas aceleraciones o piques en subida, que tienen un rol muy interesante en la fase de aceleración, tienen que ver con correr contra una pequeña resistencia, que al final la gravedad actúa más fuerte si es que hay pendiente. Trabajan más cuádriceps también porque tienes que ir a buscar más alto y más adelante cada pisada. Y además son entretenidos. Creo que eso es algo fundamental de esto, es como entretenido correr en subida. Bueno, y entonces en nuestra incapacidad de entender todavía el mundo, de apreciar lo que hay y entender la perspectiva un poco más amplia que podríamos tener de todo, consistentemente buscamos a alguien que nos salve en vez de nosotros mismos hacernos la cabeza de buscar nuestras soluciones, atrevernos a explorar, atrevernos a equivocarnos, que es la parte que es más difícil de esa exploración, pero que si es que en realidad uno lo pone en un contexto adecuado, esa equivocación se entiende como parte del aprendizaje y deja de ser un problema en sí misma. Pero actualmente nos cuesta mucho verlo. Y lo que yo he ido aprendiendo de pensadores como Jordan Peterson especialmente, es que una verdadera figura paterna o un verdadero líder, un verdadero modelo a seguir, no actúa mediante coerción y tiene mucho cuidado con apoderarse de las mejoras que pueda encontrar la persona que lo sigue. Por lo tanto, tiene mucho de guiar con el ejemplo para que el resto pueda ver qué tanto de lo que el otro hace realmente es lo que yo quiero hacer. Y tiene mucho también de plantear preguntas y simplemente estar ahí, más que de plantear respuestas o entregar soluciones predeterminadas, porque lo bueno y a la vez lo difícil de todo esto es que cada uno es distinto, cada experiencia vivida efectivamente es distinto, a pesar de que tenemos muchas cosas en común y hay mucha sabiduría transversal a todos nosotros. Creer que la misma respuesta nos va a servir a más de una persona en el mismo momento es muy, muy, muy arrogante quizá. Y también he aprendido de estos grandes pensadores que lo que termina sacando a los países de estas crisis, al igual que lo que termina sacando a los adolescentes y cada grupo adulto en edad media o adulto mayor de sus crisis individuales o de sus crisis colectivas quizá, son individuos que deciden actuar de mejor manera. Y ese actuar de mejor manera implica sacrificio personal, implica tomar responsabilidad, que a su vez implica encontrar la mejor forma de actuar dada las circunstancias. Y aunque a veces cuesta, a mí me cuesta mucho, diariamente diría, es en realidad lo más entretenido que uno puede hacer. Porque es lo que realmente también a uno lo complace profundamente el poder compararse con quien uno era ayer, que es lo que a todos nos cuesta actualmente con el mundo de Instagram. Es muy fácil compararse con el resto, pero compararse con quien uno era ayer y cómo ha mejorado.
Especialmente si es que esa mejora viene de un trabajo propio. Esta es una herida que me hice en el dedo por estar corriendo descalzo. Y ahí la muestro, no sé por qué se me ocurrió mostrarla dos veces. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es tratar de hacer cambios de dirección. Entonces me dirijo al árbol, voy por un lado, paso por abajo, paso por el otro y después acelero frontal y trato de frenar más o menos brusco. Es un trabajo también de cambio de dirección y de hecho entre medio van a ver que también por ahí ando lanzando algunas rocas y unos frutos que habían en el suelo, que caían de una palmera. Deben ser una especie de dátil o algo así que no conozco. Bueno, y si cada uno de nosotros en realidad hace las cosas chicas consistentemente, como por ejemplo entrenar. Este es lejos el entrenamiento más largo que he tenido en la semana. Son 32 minutos más o menos de entrenamiento. Que permiten hacer harto. Como se fijan, en 32 minutos hicimos he hecho varios piques, varias subidas, lanzamientos y cosas que al final son trabajos que sirven para todo tipo de cosas. Y al final correr es un trabajo que trabaja la musculatura rápida, trabaja la estabilidad, trabaja la reacción, trabaja todo. Y si uno le puede agregar estas pequeñas cosas como cambios de dirección, correr en subida y otras más, lo hacen mucho más completo. Bueno, pero si todos nos mantenemos en una construcción constante de nosotros mismos y por lo tanto de nuestro ambiente, sin duda que vamos a llegar a resolver estos problemas. Porque yo pensaba, lanzando con la mano izquierda, yo pensaba en Europa, por ejemplo, en la construcción de estas grandes catedrales o de estos tallados impresionantes. Y muchos de esos trabajos que actualmente alegamos porque el trabajo no paga bien o lo que sea, muchos de esos trabajos ni siquiera, muchos de los trabajadores apenas eran remunerados, las condiciones de trabajo eran, si es que ahora a veces encontramos que las condiciones de trabajo son difíciles, en ese momento las condiciones de trabajo eran como tú te las ingeniabas, no había ninguna supuesta ley que protegiera al trabajador de que no se vaya a caer de altura, que no sé qué otra estupidez más. Porque vivíamos en una sociedad que uno no tenía la capacidad ni los recursos de proveer algo así, que por sí solo no es malo el poder proveer esa seguridad, pero tampoco consideraba a sus ciudadanos como adolescentes o niños incluso en muchos casos, que requieren ser cuidados constantemente. Y eso es parte de cómo se construyó nuestra sociedad actual, especialmente en Chile. Tenemos una historia tan caótica en el pasado que después de 1980 volvimos a una democracia, pero con este estigma de ser niños chicos que toman malas decisiones, que fue efectivamente lo que hicimos. O sea, tomamos pésimas decisiones previo al golpe y, y en todo ese periodo turbulento entre el 70 y el 80. Y por lo tanto quedó, yo creo que en la conciencia colectiva esta idea de que no podemos confiar en nosotros mismos como ciudadanos y por lo tanto las leyes están en gran parte construidas para evitar que tomemos malas decisiones sin entender que si no tomamos malas decisiones por voluntad propia, por capacidad de hacerlo, lo vamos a hacer por rebelión de forma inconsciente y creo que por eso estamos en una fase de rebeldía tan grande como sociedad, con esta idea de que el capitalismo es malo y que queremos volver a un socialismo, comunismo, todas esas cosas que están disfrazadas de lo mismo. Yo creo que es simplemente porque inconscientemente queremos rebelarnos contra esta autoridad tan opresiva. Y eso es lo que muchas veces a mí me desconcierta de esta derecha que no logra verlo. No logra ver cómo con su idea de poner cada vez más cámaras, de leyes que coartan cada vez más libertades y que restringen cada vez más cosas por esta excusa de seguridad en general, lo que están haciendo es tapar
más hacia el inconsciente la conducta natural del ser humano de buscar el riesgo. Y si el riesgo no puede ser explícitamente buscado, va a ser implícitamente buscado, va a ser inconsciente. Y eso creo que en gran medida es lo que ayuda el deporte a manejar. Porque si es que uno busca deporte, el deporte inherentemente tiene el riesgo de lesionarse, todos los deportes. Incluso, bueno, el ajedrez quizá lo podemos descartar, pero puede lesionar tu ego al menos. Todos los deportes tienen este riesgo de lesionarse, todas las actividades humanas tienen este riesgo de no ser bueno, de perder, de fallar. Y ese riesgo es parte natural de existir y es también algo que podemos buscar voluntariamente y que por lo tanto nos permite explorar nuestros impulsos profundos de competitividad y de poder y de estatus y de lo que sea, y no esperar a que estos se vuelvan inconscientes y por lo tanto mucho más peligrosos. Y es obvio que estamos viviendo esa etapa de, de, de creer que tenemos la respuesta y dejarla embarrada una tras otra, rebelándonos contra nuestro papá opresor, que es muy chistosas las palabras que se usan realmente, el Estado opresor. El Estado opresor efectivamente habla de esta cualidad paterna opresiva que se instituyó en este país por ambos lados, tanto izquierda como derecha, en base a las malas decisiones que tomamos en el pasado. Pero creer que la forma, y esto todos tenemos algún familiar quizá o algún conocido que ha sido rebelde en su vida, creer que la forma de solucionarlo es queriendo rebelarse más contra esa autoridad en vez de encontrar la forma de demostrar responsabilidad y por lo tanto construir la confianza de que eso permite mayor libertad, es igual de infantil que lo que vemos en adictos y en adolescentes rebeldes. Eso, esa era la reflexión quizá de la semana que venía varios días con esto. No había tenido tiempo de grabar nada en realidad. O sea, de grabar, no, sí, de grabar el audio. Así que, nada, ese fue el entrenamiento, esos fueron los pensamientos. Nos vemos en la siguiente.